Anton Chekhov, El estudiante. El tiempo había sido hermoso, muy apacible desde que comenzara el día. Unos mirlos silbaban más lejos, del lado de los estanques, se oían como quejas, hubiérase dicho, eh, soplos vivientes pasando a una botella vacía. Una becada atravesó el aire en su vuelo. Sonó un tiro que fue repercutido alegremente en la atmósfera primaveral. Mas he aquí que ya la parte baja del bosque se ensombrecía. Un mal viento del este sopló, frío y penetrante. Finas agujas de hielo se alargaron sobre las charcas y el bosque se hizo más sombrío aún, inhospitalario, desierto, muerto. Seguía el invierno. En el caso que un pobre estudiante de la Academia Eclesiástica, Iván Belikopolsky, el hijo del sacristán, regresaba a su casa después de todo un día pasado en acecho. Iba por los senderos estrechos de las praderas inundadas, con los dedos entumecidos, el rostro encendido por las quemaduras del viento. Esa brusca arremetida del frío parecía de una anomalía, pero por ella quedaba rota la armonía de las cosas, la misma naturaleza se sentía turbada, y es por lo que las tinieblas de la noche se habían empezado más rápidamente que de costumbre. La campiña estaba vacía, lúgubre, del lado del río, sin embargo, en el jardín de las viudas, un fuego brillaba, pero más lejos y hasta más allá del pueblo, a una legua, todo se anegaba igualmente en la sombra fría. Recordó el estudiante que por la mañana, cuando abandonara su casa, su madre, sentada con los pies desnudos sobre el entarimado detrás de la puerta, limpiaba el samóvar, y que su padre, acostado sobre la estufa, tosía continuamente. Era Viernes Santo, no se había hecho comida aquel día y el hambre lo torturaba. Tenía hambre y tiritaba, y he aquí que escenas del pasado se presentaban a su recuerdo. Así, aquel mismo viento glacial había soplado muchos años antes, en tiempos de Pedro el Grande, como también en tiempos de Iván el Terrible, como en tiempos de Rurik, y desde entonces reinaba sobre la tierra rusa la misma abominable miseria, la misma privación de todo, la misma desolación de los techos de paja acribillados de agujeros, en los corazones la misma ignorancia, la misma angustia de vivir, la misma sensación de aplastamiento, de abandono, de tinieblas. Sí, todo aquello dolores habían sido ya, eran todavía y serían siempre, y el curso de 1.000.000 de años no haría mejor la vida. El estudiante no tenía ya prisa por volver a casa. Al llegar al jardín de las viudas se detuvo. Aquel jardín era llamado así porque lo cultivaban dos mujeres, dos viudas, la madre y la hija. El fuego que habían encendido ardía con bruscos chisporroteos que extendían sobre la tierra labrada un amplio círculo de claridad. Basilisa, la madre, alta, de estatura, de rostro abotargado, vestida con media pelliza de hombre, estaba de pie cerca del fuego, sin pensamientos, con los ojos fijos en las llamas. Su hija, Gliceria, muy pequeña, picada de viruelas, con aire atontado, estaba sentada en el suelo, lavaba la olla y las cucharas que sirvieran para su cena. Oíanse voces de hombres, eran los campesinos del pueblo que hacían beber a sus caballos en el río. Buenas noches, dijo, acercándose el estudiante. He aquí que vuelve el invierno. La vieja se estremeció, luego le sonrió al joven. Me has asustado, dijo, no te había reconocido. Dios te dé fortuna. La vieja Basilisa, que había servido a gente rica como nodriza primero, después como niñera, se expresaba con una cierta afectación. Cuando hablaba, con una sonrisa seria y resignada, se fijaba en sus labios. Su hija no había salido nunca del pueblo, atontada por una miedosa sumisión a un marido brutal, su semblante había tomado esa extraña expresión ordinaria en los sordos mudos, con sus ojos parpadeantes consideraba al muchacho, pero sin decir palabra. Iván tendió sus manos hacia la llama. Fue una noche parecida que el apóstol Pedro vino a calentarse en el patio, dijo. Sí, debía de hacer frío también aquella noche. Ay, abuela, qué terrible noche y tan dolorosa y tan larga, tan larga.
Miró en derredor hacia las tinieblas, sacudió nerviosamente la cabeza y preguntó, ¿has ido al oficio de los 12 evangelios? Sí, contestó Basilisa, he ido. ¿Te acuerdas que la noche de la Santa Cena Pedro le dijo a Jesús, estoy pronto a seguirte a la cárcel y hasta en la muerte? Y el Señor contestó, en verdad te digo, Pedro, que esta misma noche, antes de que haya cantado el gallo, me habrás negado 3 veces. Después de la cena, Cristo vino en un jardín. Estaba triste, mortalmente triste y lloraba, pero el pobre Pedro, sucumbiendo a la fatiga, sentía cerrársele los ojos. No pudo resistir el sueño. Durmió. Luego, ¿te acuerdas esa misma noche en que Judas traicionó a su maestro, le dio un beso y lo entregó a los verdugos? Lo ataron, lo llevaron a casa del gran sacerdote y mientras se lo llevaban le pegaban. Y Pedro, arrancado bruscamente a su sueño, rendido de fatiga, torturado de angustia, ¿comprendes? Presentía que una terrible cosa iba a cumplirse en este mundo. Caminaba detrás, amaba a Jesús inmensamente y ahora, lejos, veía que le pegaban. Miseria había soltado la olla. Sus ojos fijos en el estudiante ya no parpadeaban. Llegaron a casa del gran sacerdote, prosiguió, empezaron por interrogarlo y mientras tanto los servidores encendieron un gran fuego porque hacía mucho frío y se calentaban. Pedro estaba con ellos y él también se calentaba, lo mismo que yo ahora. Una sirvienta, habiéndose reparado en él, le dijo, este también estaba con Jesús, queriendo indicar a este también hay que llevarlo al gran sacerdote, y sin duda toda aquella gente que estaba cerca del fuego lo miraría con recelo y maldad, pues lo que se turbó y dijo, no lo conozco. Poco después alguien más lo reconoció aún como discípulo de Jesús y le dijo, eres uno de ellos, pero lo negó de nuevo. Y como le preguntara un tercero, ¿no eres tú a quien he visto hoy mismo con él en el jardín? Pedro por tercera vez juró que no conocía a Jesús, y enseguida cantó el gallo. Y Pedro, habiendo apercibido de lejos a Jesús, recordó las palabras que le había dicho por la noche en la cena. Lo recordó todo. Entonces, habiendo salido, se puso a llorar. Sí, está escrito en el Evangelio. Salió y lloró amargamente. ¿Comprendes? Un jardín muy sombrío, sin ruido, y en aquella cama apenas oídos sollozos, largos sollozos. El estudiante suspiró y cayó, perdido en sus pensamientos. Basilisa seguía sonriendo, pero bruscamente un raudal de lágrimas brotó de sus ojos, de gruesas lágrimas que corrían a lo largo de sus mejillas, al tiempo que, avergonzada de llorar, escondía el rostro con su manga como para guardarlo del calor del fuego. Gliceria se había puesto muy colorada, sus ojos continuaban fijos en el estudiante, los rasgos de su cara habían tomado una expresión de agudo sufrimiento. Habían terminado los campesinos de hacer beber a sus bestias, regresaban al pueblo. Uno de ellos, a caballo, pasó muy cerca del fuego. El vacilante resplandor de las llamas iluminaba su silueta. El estudiante dio las buenas noches a las dos viudas y reemprendió su camino. Caminaba de nuevo en las tinieblas y sus manos se entumecían. Soplaba un viento frío, viento de invierno, y faltaban solo 2 días para Pascuas. El joven pensaba en Basilisa. Si había llorado, es pues que ya existía alguna relación entre aquella vieja y la trágica historia del apóstol Pedro. Volvió la cabeza, el fuego solitario brillaba en la oscuridad, pero ya no se distinguía ninguna forma humana. Nuevamente pensaba en Basilisa, si había llorado, si su hija estaba turbada con el relato que acababa de hacer, relato viejo de 19 siglos, es que existía un lazo entre aquellos acontecimientos y el tiempo presente, aquellas dos mujeres, aquel pueblo perdido y él mismo y todos los hombres. Si la vieja había llorado, es que Pedro la tocaba de cerca, tomaba su parte de las angustias de Pedro en aquella noche terrible. Y de repente una gran alegría invadió el alma del estudiante. La emoción era tan fuerte que tuvo que detenerse un poco para recobrar el aliento. Sí, pensó, el presente está unido al pasado por una cadena ininterrumpida de hechos continuos y por vez primera le parecía descubrir las extremidades de aquella cadena. Había tocado la una y había vibrado la otra. Atravesó el río en la barca de pasaje. Luego, ya en lo alto de la cuesta, abarcó de una mirada las casas de su pueblo natal y la estrecha faja purpúrea que, como todas las noches de gran frío, cerraba el horizonte.
la verdad y la belleza no pasan. Aquella verdad, aquella belleza que se manifestaron en el Jardín de los Olivos y en el patio de Califás, han seguido siendo hoy las mismas que en otro tiempo, como entonces son lo esencial en la vida de la humanidad, en toda la naturaleza, y poco a poco sentía aumentar en el muchacho de 22 años un sentimiento nuevo de su juventud, de su salud, de su fuerza, la espera inefablemente dulce de una felicidad desconocida. La vida se le aparecía como un magnífico don, un milagro de gracia y de profundo sentido.